Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Amén. Bienvenidos a Cry Fellowship en español. Qué bendición poder vernos una vez más. Vamos, démosle un fuerte aplauso a todas esas personas que nos acompañan por primera vez por el internet y también en cada uno de nuestros campus aquí en Cry Fellowship Miami. Mi nombre es Cristian Gómez y para mí es una bendición estar hoy aquí y exponer el mensaje. Hoy estamos iniciando una nueva serie. Y esta serie le hemos titulado La claridad es bondad. La claridad es bondad. Y precisamente le hemos puesto este nombre porque vamos a hablar acerca de algunos temas controversiales para la sociedad del día de hoy. Sin embargo, el objetivo principal de esta serie es mostrar la bondad de Dios al darnos claridad en algunos aspectos que han creado confusión a nivel cultural y social. Hoy estaremos iniciando con el tema claridad en el rol del hombre y la mujer. Y para esto vamos a leer Génesis capítulo 2, vamos a leer el versículo 18, el 21 al 23. Acompáñame a leer estos textos, por favor. Dice la palabra de Dios. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó a la mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Que el Señor bendiga su santa palabra. Puedes tomar tu lugar si estás en alguno de nuestros campus. Dios diseñó perfectamente la primer familia al comienzo de la creación. Y permítanme comenzar compartiendo esto con ustedes. Muchos de los que están aquí hoy han vivido o están familiarizados con los efectos devastadores del cáncer. Ya sea porque lo hayas padecido o porque algún familiar o un ser querido se ha visto afectado con esta enfermedad. Lo que es tan desafiante en el cáncer es que una vez que emerge en el cuerpo puede tener efectos devastadores. Ahora presta atención a esto. Lo interesante del cáncer es que no es una infección o un virus que viene por fuera del cuerpo, sino más bien que comienza a infectar las células en el cuerpo. Como por ejemplo el COVID, que es un virus que entra a nuestro cuerpo, organismo y comienza a afectar nuestras células. En cambio, el cáncer es único en el sentido que las células mismas comienzan a cambiar y a afectar otras células.
Un cuerpo sano está compuesto por billones de células sanas que funcionan según el rol por el cual fueron diseñadas. El cáncer, sin embargo, es una célula que se comporta diferente y deja de funcionar según el rol para el cual fue diseñada originalmente. Y aquí está por qué el cáncer es tan peligroso. Normalmente cuando las células se comportan de manera anómala, simplemente mueren. En cambio, las células cancerosas no mueren y comienzan más bien a hacer que otras células comiencen a comportarse de la misma forma, en contra del rol diseñado originalmente. Y escucha esto, porque la lucha contra el cáncer es tratar de evitar que estas células hagan que otras células se comporten de la misma manera contraria a las que fueron diseñadas. Porque entre más pasa esto, hay mayores efectos adversos en el organismo o para el organismo. Así que ahora permítame traer esto a nuestra enseñanza el día de hoy, porque este comportamiento celular de estas células cancerosas, que por lo normal ellas cuando se comienzan a comportar así mueren, pero la célula cancerosa comienza a afectar el organismo y hacer que otras células se comporten igual que ella. De esa misma forma quiero hacer una aplicación para nuestro mensaje el día de hoy, porque así como el cáncer es peligroso, porque cambia el diseño y el propósito y el papel fundamental de nuestras células, igual de peligroso es cuando el hombre y la mujer cambian su propósito, su rol y su diseño original, fundamental, en el cual Dios nos ha creado. De la misma manera es peligroso cuando nosotros cambiamos nuestros roles y nuestras funciones. Cuando los hombres y las mujeres funcionan según el propósito por el cual fueron diseñados por su creador, hay armonía, especialmente en el contexto de la familia. A nivel social vamos a tener una sociedad saludable y próspera. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer entienden su rol principal, o sea, el diseño original, y comienzan a funcionar según ese diseño por el cual fueron creados. Pero por otro lado, cuando las personas comienzan a actuar en contra de las formas que Dios los diseñó, cuando un hombre ya no se comporta como hombre, cuando una mujer ya no se comporta como mujer, cuando se invierten los papeles entre ambos, o peor aún, cuando se eliminan los roles. Saben, nuestras familias, iglesias y cultura comienzan a experimentar efectos adversos. Como ves, el enemigo sabe que la manera de debilitar y deteriorar a una sociedad no es a través de una fuerza externa, sino más bien utilizando y haciendo que las personas, hombres y mujeres, alteren su comportamiento por el cual fueron diseñados, y esto trae confusión y caos. Dios, en su orden divino, diseñó al hombre y a la mujer y le dio roles específicos a ambos en cómo funcionar a nivel de familia, a nivel social y cultural. Y cuando esto se rompe, cuando el hombre deja de comportarse como hombre, cuando la mujer deja de comportarse como mujer, cuando se invierten los roles, hay un caos, y esto es peligroso para la sociedad. Más bien debemos de entender cuál es el plan de Dios y cuál es el diseño con el cual Él nos hizo, cuál es nuestro propósito, cuál es el rol que tenemos. Y eso traerá orden, estabilidad y hará que tengamos familias más sanas y una sociedad más sana. Y por eso tengo una idea principal para compartir con ustedes, y esta es:
los hombres y las mujeres deben actuar según el propósito por el cual fueron diseñados. Esa es nuestra idea principal el día de hoy. Puede que estés pasando o pensando, puede ser que estés haciéndote algunas preguntas ahora. ¿Cómo podemos saber cuál es nuestro propósito y diseño en nuestra familia e incluso en la familia? ¿Cuál es nuestro diseño? ¿Cuál es el propósito por el cual fuimos creados? Eso es lo que vamos a averiguar aquí en Génesis capítulo 2. Aquí hay dos pensamientos para que los consideres y vamos a empezar por el número 1. Escribe, por favor. Dios diseñó al hombre y a la mujer de acuerdo a su plan perfecto. Dios diseñó al hombre y a la mujer de acuerdo a su plan perfecto. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2. Vamos a leer el versículo 7, luego el 18 y luego vamos a leer del 21 al 23. Mira lo que dice. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo crear un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Amén. Ok, analicemos esto. Y analicemos el principio y cómo fuimos originalmente hechos. Porque para descubrir nuestro propósito y nuestros roles, tenemos que ir a la creación de nosotros y cuál fue el propósito por el cual fuimos creados. Porque estamos viviendo en una cultura donde hay un fuerte impulso para eliminar los roles en los que Dios diseñó a las personas. E incluso en la familia y en la iglesia. Si dices que los hombres tienen un rol específico y las mujeres tienen otro, vamos a encontrar una gran oposición con estos temas. Y así en la sociedad hay una corriente para hacer que las personas rechacen el rol y las responsabilidades que Dios les ha dado en la sociedad, la familia y la iglesia desde el principio. Pero desde las primeras páginas de la Escritura, Dios ya comienza a darnos claridad en cuanto a la forma en que Él nos diseñó a los hombres y a las mujeres. Y aquí lo primero que vemos es que los hombres y las mujeres eran, escribe esto como punto A, creados con igual valor y dignidad. Dios diseñó al hombre y a la mujer de acuerdo a su plan perfecto. Y de acuerdo a su plan perfecto, Él ha creado con igual valor y dignidad a ambos. Miremos lo que dice en el primer capítulo mientras creaba a la humanidad. Allí en Génesis capítulo 1, versículos 26. Dice la palabra del Señor. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Acá la palabra hombre se refiere a la humanidad como tal. Noten que aquí se usan dos palabras muy interesantes. Una de ellas es imagen y la otra es semejanza. ¿Cuál es la diferencia entre imagen y semejanza? La palabra imagen en el hebreo aquí es tallado físico o aspecto físico. Así que cuando vemos aquí que fuimos hechos a imagen, quiere decir que físicamente tenemos un tallado igual a Dios. Que físicamente, saben, tenemos un aspecto parecido a Dios, igual a Dios. Pero el más importante, en mi opinión, es
semejanza, la otra palabra clave acá. Porque en el hebreo esta palabra es aspecto espiritual o inmaterial. Entonces, ¿qué significa semejanza? En primer lugar, Dios es un espíritu eterno. Y nosotros tenemos un espíritu que es eterno y somos capaces de comunicarnos con Dios. O sea, que al igual que Dios es un espíritu eterno en su semejanza inmaterial, nosotros fuimos hechos y también tenemos un espíritu eterno y con la capacidad de comunicarnos con Él. Ahora, los animales no tienen espíritu. Siento decepcionar a algunos con esto, pero los animales no tienen espíritu. En segundo lugar, nosotros sí tenemos espíritu. Y en segundo lugar, estar hechos a la semejanza de Dios es que tenemos la capacidad de razonar como Dios la tiene. Algo único para las demás criaturas. O sea, los animales no tienen espíritu eterno, nosotros sí. Y algo que nos hace únicos de todas las otras criaturas es que tenemos la capacidad también de razonar. Algunos de ustedes tienen mascotas, tal vez tienen algún perrito en casa, muy querido. Y no sé si te has puesto a pensar qué te diferencia de él. ¿Qué es lo que te hace diferente a esa mascota que tienes en casa? Él tiene emociones y tú también tienes emociones. Pero la mayor diferencia es tu capacidad de razonar. Es que tú tienes la capacidad de razonar. Si ustedes recuerdan en el libro de Daniel, cuando Dios le quitó la razón a Nabucodonosor, él se volvió como un animal salvaje y comenzó a pastear, comenzó a comer como un animal, comenzó a vivir como un animal porque había perdido la razón. Sin embargo, cuando su razón fue devuelta y volvió a él se convirtió nuevamente en un hombre otra vez. O sea, lo que nos diferencia de otras criaturas es la razón. Y eso es, ¿saben?, lo maravilloso de ser semejantes a Dios. Que tenemos espíritu eterno y que también podemos razonar. Así que cada persona, hombre o mujer, es muy especial. Son portadores de la imagen física de Dios y hay algo en ellos que es como Dios. O sea, que es semejante a Dios. El espíritu y la razón. Aunque ambos tienen el mismo valor y dignidad, tanto hombres como mujeres, y recuerda esto porque va a ser importante más adelante, ambos tienen el mismo valor y dignidad porque ambos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Escribe esto como letra B. Ellos fueron creados con diferentes roles. Con diferentes roles. Ahora, a medida que se desarrollan las escrituras, Dios daría más y más claridad en cuanto a los roles de los hombres y las mujeres. Pero desde las primeras páginas de la escritura en la creación, podemos ver que Dios ya estaba revelando que pondría a Adán como líder y lo hace responsable como líder. Sí. El orden creacional nos va a ir definiendo y descifrando también los roles, tanto para la mujer como para el hombre. Especialmente en el contexto del matrimonio y de la iglesia, Dios es claro en establecer el liderazgo del hombre. Vamos a ver en primer lugar el rol y liderazgo del hombre en la familia. De hecho, hay 4 pistas incrustadas en el relato creacional y vamos a verlas. Primero, Adán fue creado primero y luego Eva. Es interesante que Dios no creó a la mujer primero y luego puso en su vientre a un hombre para que él naciera. Saben, en esta parte creacional, en la parte creativa de Dios, donde Él hubiese hecho a una mujer y luego al hombre, obviamente como nacemos todos en la actualidad. Pero en el principio Dios creó al hombre
y del hombre surge la mujer. Y este orden creacional nos da una luz acerca del liderazgo que Dios está implementando en el principio, en su originalidad en la familia. Dios creó al hombre primero y luego de su costilla creó a la mujer. Si el objetivo de Dios no hubiera sido asignar un líder, Él hubiera creado al hombre y a la mujer de manera simultánea. O sea, es Dios. Él es todopoderoso. Si Él hubiese querido no establecer un orden creacional, los hubiese creado a los dos simultáneamente. Pero hay algo en lo que el Señor nos está diciendo acá, en el orden en que Él creó al hombre y luego a la mujer. Él está siendo claro respecto al liderazgo del hombre en la familia. Entonces, lo segundo que vemos acá es que le dio a Adán instrucción moral y le enseñó el diseño de la vida en el jardín. Noten que Dios aquí en estos pasajes de Génesis, Dios no repitió esto para Eva. Evidentemente, Adán era responsable de proveer a su familia con esta visión moral y conducirlos en su cumplimiento. Dios les da las instrucciones a Adán de qué era lo que tenían que hacer en el Edén y de cómo debían de vivir. Y era responsabilidad de Adán como líder exponer a su esposa, exponer a Eva todo lo que Dios le había dicho. Este orden creacional nos va a ayudar a definir cómo Dios nos ha hecho, cómo Dios nos creó y los roles los que Él nos ha dado a cada uno. La tercera cosa que vemos acá es que Eva fue creada a partir de Adán para ser una ayuda adecuada para él, una ayuda idónea para Adán. Eso lo vemos en Génesis 2, 18 al 23. Una vez más, el liderazgo del hombre está implícito allí en el Génesis. En la caída, lo que hace que el hombre maltrate a las mujeres. Es la caída que hace que el hombre comience a subyugar a la mujer, a maltratar a la mujer, pero no era así en el principio. En el principio Adán estaba encantado con la ayuda adecuada, idónea que Dios había diseñado para él. Así que él era el líder y Dios le dio a la mujer como ayuda en el liderazgo que él tenía que ejercer. Esto es implícitamente claro del rol que Dios estaba estableciendo. Y cuarto, finalmente, Adán nombra a Eva en Génesis capítulo 2, versículo 23. Noten que Dios no nombra a la mujer, en cambio Él le da a Adán esta tarea, esta responsabilidad, lo cual en el Antiguo Testamento denota un lugar de liderazgo. Y a medida que avanzamos en la Escritura, Dios continúa afirmando el liderazgo masculino en el matrimonio y en la unidad familiar. Escuche lo que dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 11, especialmente en el contexto del matrimonio, y cómo aclara que el orden creacional muestra el liderazgo y el rol del hombre en la familia. Mira lo que dice 1 de Corintios 11, 3, 8 al 9. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre, ¿quién es? Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Así que, fíjense, Pablo aquí se está refiriendo a la estructura establecida en la creación que acabamos de ver. Nos presenta el principio de autoridad que debe de haber en la familia. Así que lo que vemos es que Dios confió el papel de liderazgo físico y espiritual en una familia en el esposo. El principio de autoridad es que Cristo es la cabeza del hombre,
la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Ahora, ¿qué es lo que esto no significa? No significa que una esposa no tenga voz y voto. Porque ¿qué sentido es que Dios nos dé una ayuda adecuada y ella no tenga voz y voto? No significa que un hombre haga lo que quiera, no. Sino más bien que el hombre debe estar sujeto a Cristo en primera instancia. Y es el que se supone que debe liderar amorosamente y marcar el ritmo espiritual en su familia. El hombre debe de ser el líder que enseñe la palabra de Dios en su hogar y que dirija a su familia espiritualmente. En última instancia, se le hace responsable de la condición de la familia. Mira, si Jesús llegara hoy a la puerta de tu casa y toca, ¿sabes por quién va a preguntar primeramente? Por el esposo. Va a preguntar por el hombre. Y él debe de rendir cuentas sobre lo que está pasando en su familia. Porque él es el responsable, el llamado a ser el líder en su hogar y en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Espero que muchos. Amén. Amén. Esta es la razón por la que la palabra de Dios dice a los hombres en 1 Corintios 16, 13, 14. Mira lo que dice. Estén alertas, permanezcan firmes en la fe, pórtense como varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Ahora en la cultura actual este tipo de conversación puede ser ofensiva, este tipo de diálogo. Estén alertas, dice el texto, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente. Hombres, pórtese varonilmente y sea fuerte en su hogar. Sean fuertes, todas las cosas háganlas con amor. Toma el liderazgo, el rol por el cual Dios te diseñó y te hizo, para que guíes a tu familia y a tu esposa en su vida espiritual, para que seas líder. Un hombre hace lo que tiene que hacer. Toma los sacrificios que haya que tomar. Un hombre lidera su casa. Sé hombre y lidera tu casa espiritualmente. Sé hombre y guía a tu esposa. Sé hombre y enseña a tus hijos y a tu esposa sobre la palabra de Dios. Hoy en día, saben, muchas mujeres son las que están movilizando a su familia para ir a la iglesia. Hombres, comportémonos varonilmente y guiemos a nuestra familia hacia la iglesia y hacia el conocimiento de Dios. De hecho, si dijéramos esto públicamente, si tú dices algo públicamente como esto, como yo ahora, el hombre es líder en el hogar y del matrimonio, muchos nos llamarían o se referirían a mí ahora mismo como un hombre machista. Pero ya ves, la claridad de la palabra de Dios es bondad y Dios quiere que tengamos claridad sobre nuestro rol. No es pecado que los hombres estén en el liderazgo en relación con las mujeres cuando se trata del matrimonio. Ese es el designio de Dios. Ese es el resultado del designio de Dios para nuestra vida como varones en la creación. En segundo lugar, donde Dios asigna el rol de liderazgo al hombre es en el contexto de la iglesia, específicamente en el rol de un pastor. Y aquí vamos a entrar un poco más profundo. De hecho, mira los siguientes pasajes. Leamos por favor 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. En la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser ¿un qué? Un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel ¿a quién? A su esposa, no esposo, a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero.
y escucha esto, versículo 4, debe dirigir bien a su propia familia, el líder de la familia, y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Versículo 5, pues si un hombre, ¿un qué? Un hombre, no dice mujer, no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y antes, en la misma carta, el apóstol Pablo escribe acerca de cómo se debe de vivir en la familia de Dios, en la iglesia. Está claro que Dios ha establecido en este texto, Pablo a Timoteo, que el liderazgo espiritual de la iglesia tiene que ser dirigido un hombre y que esté dirigiendo bien su casa, que sea un líder en su casa para entonces pueda ser un líder en la iglesia. Primera de Timoteo 2, 11, 14 dice que las mujeres aprendan calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Ahora, este es un versículo que puede ser ahorita para algunos muy incómodo o rechinante a sus oídos, ¿verdad? Pero es importante entender el contexto. A lo largo de la historia de Israel, los hombres lideraban, pero ahora en la nueva libertad en Cristo había algunas mujeres que trataban de usurpar la posición de liderazgo, causando muchos problemas. Así que Pablo está diciendo que incluso en Cristo y en la iglesia, el papel de liderar está reservado para el hombre. Muchos se refieren a este texto para decir que no tiene nada que ver con el hecho de que las mujeres puedan ser pastoras en una iglesia, porque el contexto era todo lo que estaba pasando en Éfeso con todo el tema de Artemisa y otras situaciones que se estaban dando, y que Pablo da una dirección específica para Éfeso. Pero saben, vemos claramente que Pablo, si hubiese querido hablar o referirse al contexto mismo histórico en ese momento, o hacia Éfeso precisamente, lo hubiese hecho como lo hace en otras cartas. Pero aquí el contexto que él está usando, Pablo, es la enseñanza general de la Escritura y se va al inicio, al principio de todas las cosas. Y es por eso que él dice en el versículo 13, porque Adán fue creado primero y después Eva. O sea, lo que sostiene su postura es la creación y el orden creacional de Dios para dar una directriz a la iglesia y no una situación específica de la iglesia en ese momento. No encontramos una mujer pastora en ninguna parte del Nuevo Testamento. Tampoco vemos que Jesús hubiese llamado a los que usó para fundar a su iglesia, en este caso a los apóstoles, a ninguna mujer entre ellas. Fueron hombres, porque Dios había establecido un rol y el liderazgo del hombre en la familia y en la iglesia. Y a la mujer fue creada en la misma forma y dignidad que el hombre, pero con un rol de ayudar al hombre a cumplir su propósito en el Señor. Además, en la iglesia primitiva, para los próximos 1800 años después, nunca hubo una mujer pastora. No existió una mujer pastora. La primera mujer pastora fue ordenada en 1853 aquí en Estados Unidos. Su nombre era Antoinette Brown, que fue nombrada o fue ordenada poco después precisamente de que surgiera el movimiento feminista en el año 1848 en una iglesia unitaria aquí en los Estados Unidos. Así que en 1848 surge el movimiento feminista y en 1853 se nombra o se ordena la primer pastora. Así que aquí hay una correlación interesante que debe llamarnos la atención.
Así que debemos sostener que la Escritura enseña que el papel del pastor y la máxima autoridad de enseñanza en la iglesia está reservado para los varones, para los hombres. Está la visión complementaria de las Escrituras. Presta atención a esto. Donde tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor y la dignidad, pero hay roles específicos reservados. Eso dice la visión complementaria. Pero a diferencia la visión igualitaria en las iglesias, donde sostiene que las mujeres tienen acceso a todos los roles a los que tienen acceso los hombres. Ahora entiendo que hay muchas iglesias saben de que están ordenando a mujeres pastoras el día de hoy. Pero a pesar de que podemos tener unidad con ellos, saben, en la presentación del evangelio, en términos del mensaje evangelístico, diferimos en este punto clave del nombramiento de pastoras en la iglesia. Porque va en contra del principio original del diseño de Dios en roles para el hombre y para la mujer. Pero lo que quiero dejar claro es que las mujeres tienen la capacidad de ser usadas por Dios de grandes formas y de grandes maneras. Aquí en CFE contamos con mujeres que sirven liderando diferentes ministerios, en la dirección de ministerios infantiles, coordinando equipos y puestos administrativos. Pudiéramos decir que la mayor responsabilidad que tienen las mujeres es discipular a la próxima generación de mujeres. De hecho, mira lo que dice Tito capítulo 2 versículos 3 al 5 en la Nueva Traducción Viviente. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honren a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, que deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Estas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, y a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Así que el Señor puede usar a las mujeres de maneras muy poderosas en el contexto de la iglesia. Recuerden, es una cuestión de roles y funciones por las cuales fuimos diseñados. Ahora surge la pregunta, ¿qué pasa con las mujeres que lideran en asuntos civiles? Por ejemplo, uno de los candidatos presidenciales aquí en Estados Unidos, es una mujer. Cuando leemos la palabra de Dios, no prohíbe explícitamente que las mujeres lideren en las esferas civiles de la vida o políticas. De hecho, en un momento dado en Israel hubo una mujer que vemos en la palabra de Dios llamada Débora, cómo fue utilizada para liderar y guiar al pueblo cuando no había un hombre para hacerlo. De hecho, vamos a estudiar acerca de Débora en una serie más adelante cuando estemos viendo el libro de Jueces. Pero esto es lo que es importante recordar. Que a pesar de que los hombres y las mujeres tienen diferentes roles, fueron, escribe esto como letra C, creados para complementarse y depender el uno del otro. Veamos lo que dice 1 Corintios 11, del versículo 11 al 12. Me encanta este pasaje. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Dios nos recuerda que no somos independientes los unos de los otros. En cambio, confiamos y dependemos los unos de los otros. Eso se aplica en casa y en la iglesia. Hay ciertas cosas que Dios ha dotado a las mujeres de manera especial que no lo ha hecho con nosotros los hombres. Y simplemente nosotros confiamos en las mujeres por ese rol de ayudarnos a cumplir nuestro propósito en el Señor. Recuerda nuestra idea principal. Los hombres y las mujeres deben actuar según el propósito por el cual fueron diseñados. ¿Saben?
mientras yo estudio la palabra de Dios, mientras yo enseño la palabra de Dios, mientras yo ejerzo mi liderazgo en la iglesia, mi esposa me ayuda en muchas áreas administrativas, en nuestros negocios, en nuestra vida, en nuestra familia. Ella está cumpliendo su rol. No me imagino a Jessica tratando de competir conmigo por tomar mi rol y mi posición de liderazgo en la iglesia. Y sabe, hay armonía en nuestro hogar porque ella entiende su rol, ella entiende su diseño y para lo cual fue diseñada, y yo el mío, y los dos estamos buscando hacer y alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Pero a medida que vemos el hermoso diseño de Dios para hombres y mujeres en la Escritura, lo siguiente es algo que debemos o deberíamos de esperar. Escribe esto como punto número 2. El objetivo de Satanás es revertir el objetivo de Dios en el rol diseñado para la humanidad. Satanás va a buscar revertir el objetivo de Dios. La estrategia de Satanás es cambiar el diseño original de Dios. Su objetivo es colocar a las mujeres en el lugar donde Dios diseñó que estuvieran los hombres. Y que los hombres no sean los hombres que Dios los ha llamado a ser. Escribe esto como letra A. Antes de Cristo, Satanás oprimía y desvalorizaba a las mujeres a través de los hombres. Antes de Cristo, prácticamente todas las culturas devaluaban a las mujeres y las consideraban de menor valor que los hombres. De hecho, en la era del Imperio Grecorromano se creía que las mujeres no tenían espíritu y eran comparadas con un animal. Vean ustedes, lo que decían los sabios de la era pasada es que la mujer no tenía espíritu, era comparada como otra obra más creativa de Dios, pero no era igual a los hombres. Imagínense lo que se enseñaba en aquel entonces y cómo se criaban a las niñas y a los niños bajo este pensamiento que obviamente es la tergiversación de Satanás en la cultura y cómo él está cambiando el objetivo de Dios, ¿saben? Haciendo que el hombre y la mujer cambien su rol por el cual fueron diseñados. ¿Se acuerdan cuando vimos la diferencia entre el ser humano y el resto de la creación y los animales y cómo nosotros tenemos espíritu eterno y capacidad de razonar? Y esto es lo que nos diferencia del resto de la creación. Pues vemos cómo después de la caída Satanás busca poner a la mujer en una posición o en un rol el cual no está sujeto o está basado en el principio del diseño por el cual Dios hizo a la mujer. De hecho, escribe esto como letra B. Cristo trajo valor y dignidad a las mujeres. Mientras que Satanás oprimía y desvalorizaba a las mujeres antes de Cristo, Cristo trajo nuevamente el valor y la dignidad a ellas. Escucha esto. Son las enseñanzas de Cristo las que refuerzan lo que Dios había declarado desde el principio. Que las mujeres tienen el mismo valor y valía y dignidad que los hombres. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso más frágil. Puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera. Escucha esto y guarda esa palabra. Dándole honor por ser heredera, como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Wow. Las mujeres heredarán las mismas promesas espirituales que los hombres. Todos somos herederos de la infinita riqueza de la gracia de Cristo, tanto las mujeres como los hombres. Y por eso es interesante ver cómo el movimiento feminista tenga tantos problemas con la enseñanza de Cristo. Pues Cristo en realidad más bien está dignificando a la mujer con su discurso, poniéndola a ella, sabe, como heredera, al igual que ustedes, dice el texto, de la gracia de la vida. Él es quien la creó y Él es el que la está dignificando a ver la opresión que ella estaba viviendo culturalmente. Por eso
por eso es que debemos de volver a nuestro principio e ir al Génesis y ver cómo fue que fuimos diseñados y para qué fuimos diseñados. Y los roles. Escribe esto como letra C. Después de Cristo, Satanás trata de elevar desmesuradamente a las mujeres por encima de los hombres. Primeramente, antes de Cristo, Satanás quiere desvalorizar y oprimir a la mujer a través de los hombres. Cristo trae dignidad a las mujeres. Cristo trae, sabe, y hace a la mujer heredera junto con el hombre, que esto era algo inaudito en el mundo antiguo, que la mujer heredara igual que los hombres lo de su padre. Y ahora, después de Cristo, Satanás trata de elevar desmesuradamente, exageradamente a la mujer por encima de los hombres. Y esto lo vemos, lo hemos visto en los últimos siglos y hoy día. Todo comenzó con el movimiento feminista en 1848. El movimiento igualitario en la iglesia comenzó alrededor del mismo tiempo, donde se decía y se dice que la mujer puede hacer los mismos roles y ejercer los mismos roles que el hombre. Y la primera mujer pastora fue ordenada en aquel entonces. Entonces, cuando vemos todas estas presiones sociales en la sociedad del movimiento feminista, hay aspectos superficiales del movimiento feminista que pueden ser buenos en la superficie. A las mujeres se les debe dar el mismo valor y oportunidades como a los hombres. Sin embargo, hay un lado oscuro en el movimiento feminista. Y ahí es donde el enemigo está tratando de revertir lo que Dios ha ordenado y diseñado. En el matrimonio, en la casa y en la iglesia. Como pueblo de Dios tenemos que estar muy atentos a las tácticas del enemigo y no debemos dejarnos llevar por lo que la corriente de la cultura está diciendo o enseñándonos. Quiero que miren la siguiente imagen porque este es un resumen de lo que estoy hablando y diciendo. Antes de Cristo, ¿saben? La mujer fue devaluada y oprimida. Y la cultura decía que el hombre estaba por encima de la mujer. Así que había opresión. Pero Cristo trajo dignidad, el mismo valor, pero definiendo los roles, que tenemos el mismo valor y dignidad. Tenemos roles diferentes, llevándonos al inicio, al principio, porque ambos fuimos creados a imagen y semejanza. Y después de Cristo, vemos cómo la mujer ahora es excesivamente elevada y el hombre está siendo devaluado. Esta es la realidad cultural en ambas partes, antes y después de Cristo. Antes de Cristo, la mujer estaba siendo devaluada y oprimida. Y ahora, después de Cristo, está siendo excesivamente elevada. ¿Saben? Necesitamos aferrarnos a lo que dice la Escritura. De hecho, mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Nosotros vamos a vivir según lo que dice la cultura. Mira lo que decía la cultura anteriormente, que el hombre tenía que oprimir a la mujer y la mujer no valía nada, era vista como un animal. Eso era lo que recibían nuestros niños y recibían los niños de aquella época, la sociedad en aquel entonces. Y la mujer crecía bajo esta devaluación. Y después de Cristo ahora tratan de elevar a la mujer y devaluar al hombre de una forma que rompe el diseño original y confunde a la sociedad y a la cultura. Pero en Cristo encontramos, en su palabra encontramos la voluntad de Dios para nuestra vida, lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto. Y permítanme decir algo sobre los pronombres, como cuando escuchamos decir que en vez de decir él tenemos que decir ella.
O en vez de decir todos, deberíamos de decir todes. ¿Han escuchado eso? Seguro que sí. Este es un empuje de la cultura actual y en última instancia de Satanás. Esto es lo que le dice a Dios, lo que le está diciendo a Dios estas personas, es que tú no determinas quién soy yo. Tú no determinas cómo estoy hecho. Tú no determinas mi propósito. Tú no determinas mi rol. Pero yo determino qué soy, quién soy y qué es lo que debo de hacer. Y es así como el pueblo de Dios tenemos que ser capaces de amar a la gente sin afirmar estas posiciones de la cultura que alteran el orden del diseño original. Pero tenemos que mantenernos firmes, que nuestro Dios no se ha equivocado, Él nos ha creado con un propósito y con tareas específicas, que Él nos ha diseñado con un plan perfecto en su propósito. Permítame terminar con esto. A pesar de que Dios hizo tanto a los hombres y a las mujeres con el mismo valor y con los roles específicos para llevar a cabo en nuestras familias e iglesia, en el nivel más básico, lo que Dios más desea es que tú te conviertas en una hija, en un hijo de Dios. Hay personas que están invirtiendo mucho para convertirse en algo que ellos creen ser. ¿Saben? Lo que Dios quiere es que tú te conviertas en un hijo, en una hija de Dios. Este es en el nivel más básico lo que Dios quiere que tú hagas. El deseo de Dios para ti, si eres hombre, es que te conviertas en un hijo de Dios. El deseo de Dios para ti, si eres una mujer, es que te conviertas en una hija de Dios. De hecho, yo diría que no puedes cumplir tu propósito original en tu rol, en tu familia y en tu casa, si no te conviertes en un hijo, en una hija de Dios. ¿Y cómo hago eso? Puedes decir, ahora, muy sencillo. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: pero a todos los que recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Crees en Jesucristo? Ahora conviértete en un hijo, en una hija de Dios y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, creo que tú tienes un plan perfecto para mi vida. Has traído dignidad al hacerme a imagen y semejanza tuya. Tienes un propósito y un rol especial para mi vida. Ayúdame a hacerlo y a conocer tu plan en mí. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Amén y amén. Iglesia, recuerda nuestra idea principal. Los hombres y las mujeres deben actuar según el propósito por el cual fueron diseñados. Dios te bendiga.